regresó el doctor Francisco Aguilar como director del COE, se fue por algún tiempo, muchos lo estaban esperando, sí. Y lo saludamos, doctor Francisco Aguilar, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo anda? Hola, ¿quién habla? Ricardo Núñez lo saluda. ¿Cómo anda usted? Hola, Ricardo. Bien, bien. ¿Cómo están? Bien, ¿y usted regresó nuevamente a su puesto, al puesto que muchos pedían, muchos lo solicitaban? Sí, bueno, tuvimos varias charlas con el gobernador y con algunos ministros, planificando un regreso, ya que estamos entrando lentamente en una nueva ola, y la idea es, bueno, rearmar todo lo que armamos el año pasado, con más tiempo, pero con características diferentes, ¿no? Uh-huh. Porque vamos a entrar en una nueva ola, un poco con algunos signos de pregunta, porque son cepas nuevas probablemente, o se mezclen cepas, y entramos en una segunda ola, y hay que tratar de combatir esa segunda ola sin tener que cerrar demasiado la economía y, por supuesto, la educación, ¿no? Claro. ¿Es inminente la llegada? Es un desafío distinto, ¿no? ¿Es inminente la llegada de la segunda ola, doctor? No lo sabemos, pero sí sabemos que ya está la segunda ola instalada, el ascenso, la curva ascendente en Buenos Aires, en Capital y en Gran Buenos Aires. Todavía las provincias no lo están notando, Salta tampoco lo está notando, a pesar de que hoy hubo 200 casos. Pero bueno, puede ser esporádico eso, pero sí sabemos que va a llegar, obviamente, ¿no? Uh-huh. Pero no sabemos cuándo, porque la pregunta que todo el mundo se hace y que nos hacemos todos es cuándo. Uno tiene que calcular más o menos que puede tardar entre 20 y 40 días a llegar a Salta, pero eso es muy arriesgado decirlo, ¿no? Pero en la medida que la circulación de la gente en el país siga, la ola puede llegar, obviamente. Se habla que las nuevas cepas ya están en algunas regiones del país, fundamentalmente Córdoba, Buenos Aires. Inclusive se habló de que posiblemente en Salta ya esté circulando. ¿Puede ser? No lo sabemos, porque nosotros, si bien se está testeando, hay que empezar a testear más ahora, mucho más, y hay que tratar eso es un trabajo que va a hacer la UNSA. No lo voy a adelantar porque no es mío, eso es algo que están haciendo gente de la UNSA, que ya ellos lo van a mencionar en su momento, que es tratar de identificar qué cepas tenemos en Salta. Cuando la ola empiece en Salta se va a tratar de identificar el tipo de cepa que tenés en Salta, porque es muy importante saber cuál es la cepa. Todavía eso no se está haciendo, pero la idea es que se empiece a hacer. Yo he hablado con gente de la UNSA y con ISET para empezar a hacerlo. Igualmente, todas las cepas, aparentemente, hasta incluso la sudafricana, que parece ser la más agresiva, tendrían respuesta a la vacuna, a las vacunas, ajá, a las distintas vacunas. Las existentes. Tal vez algunas, sí, las vacunas que están circulando en el mundo. Sí. O sea que eso no sería un problema mucho mayor. Pero sí se sabe, y esto sí se sabe, que la cepa de Manaos, que ya entró a la Argentina, tiene mayor contagiosidad, uh-huh, y aparentemente mayor agresividad en gente más joven, de promedio de 40 años. Claro. Sin sacar a la gente mayor de 60, que ya tiene un riesgo, ya lo sabemos. Claro. Pero aparentemente la cepa de Manaos sería más agresiva también en gente más joven. Y eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? En su condición sintomatológica, ¿cuál es la diferencia de estas nuevas cepas a las que nos encontramos allá en marzo del año pasado? No, sintomatológica, los síntomas son muy parecidos, todos son muy parecidos. La diferencia que hasta ahora se conoce es que aparentemente tiene más poder de contagiosidad. No se sabe exactamente por qué, aparentemente tendría mayor adhesión a las mucosas respiratorias, pero eso es un signo de pregunta por ahora, y sí se sabe eso que le comenté de la de Manaos y los jóvenes, ¿no? Doctor, pero los síntomas son todos muy parecidos, son síntomas de gripe, y todas ellas pueden dar algo distinto como uno no estaba acostumbrado, que es la anosmia, la falta de gusto y olfato, ¿no? Claro, pero no hay un agravamiento de uno de los síntomas, por ejemplo, no sé. No, pero no. Sí, estamos hablando que la de Manaos genera agravamiento en jóvenes, significa que el impacto en la neumonía que dan es mayor, ¿no? Claro. Recién decía, doctor, que bueno que llega nuevamente al COE con otra estructura. ¿Se puede más o menos conocer esa estructura? Me imagino que será en base a una óptica de cómo enfrentar una segunda ola prácticamente a la vuelta de la esquina.
No, la estructura del COE es la misma, los integrantes son los mismos, pero la estructura es cuál es la idea de trabajo, ¿no? La idea de trabajo es tratar de armar lo mismo que armamos el año pasado, pero que tiene dos características distintas. Al tener abierta la economía y la gente circulando casi normalmente en la provincia, vos tenés patología habitual que se están atendiendo normalmente en todos los hospitales y las clínicas. Por lo tanto, la cantidad de camas que contás para COVID no es la misma que el año pasado. Claro. El año pasado teníamos todo muy cerrado y los accidentes, las violencias en la vía pública y demás eran muchísimo menor. Y hoy en San Bernardo vos lo ves y tenés muchísimas camas ocupadas solamente por trauma. Solamente por trauma. Entonces vamos a tener un desafío diferente. Uno es tratar de manejar esta segunda ola, que no sabemos ni cuándo llega ni cuánto dura, pero calculamos que podría llegar a ser similar a la anterior, pero con una economía funcionando y con las clases abiertas, ¿no? Claro. Y la idea, en la medida de lo posible, es mantener eso así. Esto de saltar de un número 71, por ejemplo, que se registró ayer al día de hoy, que usted nos dice y nos confirma 200, es para... 198, sí. 198, ¿es para preocuparse? ¿O desde qué número, desde qué número nos tenemos que empezar a preocupar, números diarios que se presenten? No, siempre, bueno, se habla del factor R, ¿no? El factor R es dividir las últimas 2 semanas con las 2 semanas anteriores. Si supera el 1.20, estamos en problemas, ¿no? Porque significa que los casos se han disparado claramente y en Buenos Aires ha pasado. Creo que Capital estaba en 1.10, pero hace unas semanas atrás estaban en 0.9. Entonces significa que están aumentando los casos de manera exponencial. La Argentina tuvo 14.000 casos ayer. Y claro, eso es mucho, ¿no? Claro. Es mucho, muchísimo. Doctor, ¿le preocupa la ocupación, digamos, la capacidad que pueda llegar a tener el sistema sanitario ante una segunda ola? Sí, claramente. Te diría que es una de las cosas que más me preocupa. Me preocupan muchas cosas, ¿no? Primero, que hay mucha gente con los brazos abajo, que no está preparada, nadie está preparado para una pandemia, obviamente, pero teniendo la experiencia del año pasado, uno más o menos sabe a qué se enfrenta. Claro, claro. Hay mucho relajamiento de la sociedad, hay mucho cansancio de la sociedad, hay mucha gente que está muy angustiada por esto y casi que se siente que la batalla la ha perdido, ¿no? Y justamente es lo que no hay que hacer. Ahora hay que ponerle el pecho a esto y ir para adelante, ¿no? Pero no se puede guardar a la gente, ¿no? Pero no se puede guardar a la gente de nuevo. Guardar digamos, es una táctica. Es una táctica que nosotros ya la aprendimos el año pasado. Claro. No es una táctica que hay que utilizar con frecuencia. Eso es cuando vos tenés saturación del sistema sanitario, como está pasando en Francia, en el norte de Italia, sí, en algunos lugares de Brasil y otros países, pero que han hecho 14 días de toque de queda, sí, o cerrar la noche. A ver, tiene que ser, nosotros en Salta la idea es que eso sea medidas extremas, ¿sí? Cuando estás en una situación sanitaria grave, ahí sí empezás a tomar medidas extremas, pero no hacerlas, porque sabemos que eso no funcionó, ¿no? Pero mientras tanto, ¿cómo combatimos este relajamiento de la sociedad? ¿Cómo le hacemos entender a la gente? Una forma de hacerlo entender es esto que estamos haciendo nosotros ahora, Ricardo. Sí. Explicando que las medidas de cuidado que todos las conocemos tienen que seguir, que no hay que relajarse, hay que tratar de que se junte gente lo menos posible en una casa, porque se contagian, lugares abiertos y ventilados. Ahora empieza el invierno y eso va a ser más difícil, pero bueno, hay que hacerlo. Tenemos que tratar de salir de esta situación de emergencia sanitaria grave que tiene el mundo, y depende de nosotros. No depende que yo ponga 27 camas en cada hospital o compre 1000 respiradores. Eso no, eso ya está enfermo el paciente. Hay que tratar de que la gente no sea paciente, que no se enferme. Evitarlo. Y después, bueno, viene el programa de vacunación, que es otra historia, que dependemos todas las provincias dependemos de la compra de vacunas que haga la Argentina, ¿no? Bueno, doctor, no hay que esperar la vacuna, eso voy. Hay que prepararse, y cuando llegue la vacuna, bueno, ya aprendimos cómo manejarnos, aprendimos cómo prevenir, cómo cuidarnos, a la gente grande sobre todo, ¿no? Agradeciendo su atención, su esmerada atención, como siempre, lo hemos requerido. A ver, ¿con qué espíritu llega al COE nuevamente? Luego de su experiencia, yo me imagino que la primera vez habrá sido con un... Te diría que con mucha responsabilidad, porque sé que esto no va a ser fácil para nada,
Va a haber muchas medidas que va a haber que tomar, no hablo de cierres, hablo de medidas de todo tipo, sobre todo en el sistema sanitario, que va a haber que modificar, y sabiendo que vamos a tener que hacer frente a una ola fuerte con situaciones de apertura económica y demás distintas, ¿no? Y con las clases abiertas al máximo posible. Porque si usted me pregunta, yo soy pro apertura de clases, ¿no? Protegiendo a todo el mundo, a los maestros, no maestros y alumnos, pero las clases tienen que estar. El país no puede tener chicos que no estén en las aulas, ¿no? Así que tenemos que hacer frente con ese desafío diferente, ¿no? Y la actividad productiva también. Totalmente, obvio. Doctor, Sí, no. ayer cuando se dio a conocer, o en esta semana cuando se dio a conocer las nuevas medidas a nivel nacional, se dieron unas fórmulas y unos números como el 1.2, que cada 100.000 habitantes, si había 150 contagios, se sacaba un promedio. ¿Nos puede explicar por qué Salta está por debajo de ese promedio y cómo se lo calcula? Bien, probablemente el que más usamos nosotros es el R, ¿tá? El que más usamos, que es dividir los casos de las últimas 2 semanas sobre las 2 semanas anteriores. Cuando te da más de 1, tenés que empezar a pensar que está creciendo, y si te da 1.2 es porque ya estás en una situación de curva ascendente peligrosa. El tema es que son índices, y Salta da bajo por 2 motivos. Primero, porque todavía no hay una segunda ola instalada como está en Buenos Aires o en Capital. Y segundo, porque estamos testeando poco. Todas las provincias están testeando poco. Cuando a vos se te va la ola, dejás de testear, porque obviamente tiene costo de recursos humanos, costo de materiales y demás, son carísimos. Entonces los guardás para cuando tengas más necesidad de uso. La idea, y lo que hablamos hoy con el gobernador y con el ministro de Salud, es empezar una campaña de testeo mucho más agresiva para tener un número más real, porque probablemente nosotros tengamos un subnúmero ahí. Entonces hay que testear más para localizar dónde están los positivos y poder aislarlos y que no se disemine la enfermedad por ahí. Lo que está pasando en países vecinos como Chile, como Brasil, ¿les sirve a ustedes como para planificar alguna metodología? Lo que está pasando en Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay es muy preocupante. Ajá. Paraguay, que era muy pro no abrir la economía y no cerrar, cerró hasta las clases durante 14 días, hasta después de Semana Santa. Chile igual. O sea que es muy preocupante, porque ¿por qué no pensar que ese comportamiento del virus se va a repetir en la Argentina, ¿no? Obviamente uno tiene que pensar eso. O sea que ellos nos están enseñando que la segunda ola se instala y se instala fuerte, y nos están enseñando qué está pasando con las cepas nuevas, porque Paraguay tiene la cepa de Manaus, ¿no? Claro. Y algunos pocos de cepas de Río, porque Río de Janeiro también tiene una cepa diferente. Doctor, o sea que sí, claramente. Gracias, muy amable por atendernos. Lo Un abrazo mejor y lo que podamos ayudar desde aquí a su disposición. Seguro, 1.000.000 de gracias.